Estoy con el computador un poco lento. Se escucha bien, se ve bien lo que estoy compartiendo. Sí, A ver acá. Sí, hice también almendra. Entonces estamos en la clase de filosofía, plan común, con el cuarto medio B, día 13 de mayo. Como siempre, lo primero, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Mucho que hacer, poco que hacer, relajado, estresante. Denme algunos detalles sobre eso para saber. bien, sin ningún problema. Bueno, por lo menos yo estoy en el lectio de historia y Ya, tengo una presentación que hacer en la última hora de hoy día. ya. ¿Estáis como nervioso por eso? No, ni tanto. Ah, perfecto. A ver, dice almendra acá, que sea relajado. Bien. O sea, no está tan estresante el asunto. Seguramente, no sé si han visto la noticia que prácticamente 50% de Santiago va a salir de cuarentena el jueves, parece, el otro jueves, o no sé si hoy o mañana. Eh, Seguramente queda poco de cuarentena, estar en la casa. Quizás se vuelva al colegio, pero voy a saber uno. ¿Quieren volver ustedes? Claro, estaba leyendo recién la noticia que como el 50% de Santiago va a salir de cuarentena. Ahora no sé si saldrá Padre Hurtado y Maipú, y de salir tampoco sé si volveríamos inmediatamente. Almendra dice que no sabía. Quiero probar ir al colegio. Le gusta el colegio y a Almendra. Ahí se fueron sumando los demás. Bueno, vamos a empezar con el tema de la clase. Vamos a mirar acá el PowerPoint. Les voy a leer de nuevo la unidad y el objetivo. Estoy con el computador un poco lento. Vamos entonces con la unidad y el objetivo. La unidad de nuevo se llama Perspectivas filosóficas sobre la acción humana. Objetivo, formular preguntas filosóficas referidas a la acción. Básicamente esto dice formular preguntas éticas que sean significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad. O sea, básicamente se espera que formen preguntas éticas relevantes para ustedes y considerando algunas cosas fundamentales sobre la ética. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos visto la diferencia entre ética y moral, veíamos lo que era la ética, veíamos algunas preguntas clásicas de la ética, veíamos también dos tipos de ética, veíamos que las posiciones éticas se pueden em, clasificar en dos grandes grupos, que son las éticas teleológicas y las éticas deontológicas. Recordemos que las teleológicas establecen que lo bueno va a ser lo que causa un fin que consideramos deseado, ¿no? Y ese fin que consideramos deseado puede ser diferente dependiendo de la corriente que estamos siguiendo, ¿no? Por ejemplo, si el fin deseado es la felicidad, es el eudemonismo. Si el fin deseado es el placer, estaríamos hablando de hedonismo. Si estamos hablando de la felicidad o bienestar del mayor número de personas, estamos hablando del utilitarismo, ¿no? Y teníamos también la ética deontológica, que no se centran en un fin que se quiere lograr, sino más bien en seguir o cumplir una regla, ¿sí? Que consideramos la mejor. Entonces acá teníamos esta regla, que es como la clásica de Kant, digamos que uno escucha también mucho, se le dice a los niños chicos, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hicieran a ti. Entonces teníamos que esta regla dice que una acción es buena y esta acción cumple o es acorde con la regla I. Teníamos acá ejemplos de regla. Una acción es buena si esta acción es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás. Y esta acción es mala o incorrecta y esta acción no es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás. Necesito que me digan
¿Qué es lo que recuerdan ustedes de la clase anterior? ¿Ya? Igual hice un pequeño recordatorio, pero necesito que me digan qué cosas recuerdan ustedes de la clase anterior, cualquier cosa. Cualquier cosa que recuerden que hayamos visto en la clase anterior, sea lo que sea. Almendra, Gabriela, Gaspar, Macarena. Cualquier cosa que recuerden. La... Me acuerdo del ejemplo que hizo del tren de salvar las 5 vidas o salvar Mm, sola una. ujú, Repasamos el hedonismo ya, y el eudomonismo y utilitarismo. Y ya, también la ética deontológica. Eso. perfecto. Dilema del tranvía, ¿no? Un dilema es un problema que tiene dos soluciones y ninguna de las soluciones nos gusta mucho, ¿sí? Más o menos eso es un dilema. Es un problema con dos soluciones que no nos gustan. O sea, quizá no nos guste más la solución A, pero en realidad la solución A también tiene algo de malo. La solución B también nos gusta, pero también tiene algo de malo la solución B. Entonces, un dilema esto es un ejemplo de dilema, ¿no? Tenemos dos soluciones, pero ninguna de las dos nos gusta tanto. Y tenemos que decidir más bien por la peor, o sea, por la no tan peor, por la menos mala. Claro, pasábamos por este dilema del tranvía, ¿no? Y decíamos, acá supongamos que todas estas personas son absolutamente iguales, son desconocidas para usted, pero usted solamente tiene la opción de no hacer nada o de jalar la palanca y matar a uno, ¿no? Entonces nos preguntábamos, en uno de estos típicos casos de ética aplicada, ¿cuál solución sería la mejor en términos morales? ¿Cuál sería la solución más racional desde el punto de vista de la ética? Recordemos que la ética es una parte de la filosofía que juzga cuestiones morales y lo hace siempre a partir de la razón, no a partir de argumentos, digamos, ¿sí? Entonces estábamos hablando sobre este dilema, ¿qué harían ustedes? ¿No? Teníamos acá una conexión con el utilitarismo, ¿no? Que me dice que una acción es buena si esta acción causa la felicidad o bienestar del mayor número posible de personas, ¿no? Entonces, al parecer, si es que yo me declaro utilitarista, tendría que elegir matar a una en vez de muchos, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al parecer eso causa la felicidad o el bienestar del mayor número posible de personas, ¿no? O sea, entre dos opciones, según el utilitarismo, la acción más buena es la que causa el bienestar o la felicidad del mayor número posible de personas. Ahora, el problema central del utilitarismo ha sido siempre definir con exactitud lo que se entiende por felicidad o bienestar, ¿no? Ahí vienen utilitarismos diferentes, ¿sí? Como todo esto, siempre hay posiciones diferentes. Bueno, entonces con respecto a esto, con respecto a esta situación, ¿qué harían ustedes? Salvar las 5 vidas. ¿Salvar las 5 vidas? ¿Por qué razón se salvarían las 5 vidas? Porque son más vidas que una y como por utilitarismo son ¿Mm? más felicidad que una sola vida. Eso. Perfecto. Oye, ¿y si este de acá fuera tu papá, digamos, o tu hermano, no sé, o tu mamá? Ahí sería, creo que, hedonismo porque lo vería por mí, porque no me causaría dolor si yo lo ¿No? salvara. Ya. Pero en ese caso, digamos, si salvamos a la persona familiar o a la persona que conocemos, eh, ¿no sienten ustedes que están haciendo como algo malo al pensar en ustedes y no en los demás, por ejemplo? ¿Sienten esa sensación o no sentirían esa sensación como que están Sí. haciendo algo malo? ¿Qué razón? Además, he leído Ya, que cuando fallece una persona, ya, alrededor de 100 personas sufren. ya. Entonces, una me sentiría mal por mí y otra me sentiría mal porque sí haría sufrir a más de 500 personas. Perfecto. Oye, y si la persona de acá, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, si se tratara de esto acá yo sería utilitarista, pero si fuera un familiar sería hedonista, ¿no? Entonces hay como un cambio demasiado sencillo de criterio, ¿no?
alguien bien preocupado, ¿no?, por la coherencia de la idea, preguntaría, ¿por qué es racional para unas situaciones tener un criterio y para otro tipo de situaciones similares tener otro criterio? Ahí hay incoherencia, ¿no? Hay incoherencia entre las ideas y en las posiciones, ¿no? Porque obviamente el utilitarismo es incompatible con el hedonismo, o es uno o es otro, ¿sí? Si nosotros somos utilitaristas y salvamos a la persona que está sola acá, seríamos inmorales en nuestros propios términos. Y si nosotros somos hedonistas y hacemos todo, digamos, por simple placer, habría que estar también bien convencidos, ¿no? Pero el utilitarismo y el hedonismo son más o menos incompatibles, ¿sí? Aunque por ahí hay algunas semejanzas. Y como siempre pasa en estos temas, se suele decir por ahí también que el utilitarismo tiene algo de hedonismo, ¿no? Pero no es a esto a lo que se refiere, ¿no? Que uno pueda cambiar fácilmente entre uno y otro. Son más o menos incompatibles las ideas, ¿no? Porque puede ser que yo sienta más placer al salvar a esta persona, pero la regla utilitarista me diría que tengo que salvar a esto otro, ¿no? Ahora también tenemos otros problemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta persona de acá fuera eh, no sé, algún artista famoso? ¿Quién es como el artista famoso o la artista más famosa para ustedes, digamos? Como la persona de la arte más querida en esta época. O no hay como nadie, así que todo el mundo quiera. Bueno, supongamos que esta persona que está acá es una persona muy famosa, ¿no? Que, no sé, John Lennon o algo así de Chayanne, la época. ¿Sí? Por ahí se abrió Chayanne, un micrófono. ¿No? No alcancé a escuchar. Chayanne. Ya, supongamos que es Chayanne, claro. O sea, si usted mata a Chayanne, va a producir el sufrimiento de muchas señoras, ¿no? Entonces, Claro. si acá estuviera Chayanne, ¿no deberíamos matar a las cinco en vez de Chayanne? O no? ¿Qué produciría menos sufrimiento en el mundo? ¿Matar a Chayanne o matar a las cinco personas? Matar a las 5 personas provocaría menos sufrimiento. Claro, tenemos ese tipo de problemas. Si es que nosotros ocupamos la regla utilitarista, ¿qué ocasionaría menos sufrimiento y más placer? Al parecer salvar a Chayanne, ¿o no? Claro, a algunos que no les gusta Chayanne dirían, mata nomás a Chayanne, va a producir menos sufrimiento que no exista Chayanne, digamos, que matar a las cinco personas. Eso con el utilitarismo y el dilema, ¿no? Teníamos también las posiciones deontológicas, que era básicamente esta regla de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Habíamos discutido también el caso bien aplicado, ¿no? Eh, Anciana, ¿cierto? Este problema, ¿no? Por ejemplo, acá, creo que en Japón o en algún lugar así, ¿qué es lo que pasa en la situación de que se sube un anciano y uno va sentado en la micro? ¿Qué es lo que me dice la regla? Está bien kantiana. X es malo o incorrecto si X no es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás y hay que agregar en las mismas circunstancias. Claro. Si yo estuviera acá en la posición del anciano, si yo estuviera acá en las mismas circunstancias del anciano en cuanto a edad y en cuanto a contexto, ¿cómo me gustaría que me trataran los demás? ¿Qué les gustaría a ustedes que hicieran los demás por ustedes? Si estuvieran en las mismas circunstancias del anciano. En esa situación, en el metro, claro, pues, también me gustaría que me cedieran el paso, el asiento, todo eso. Claro, claro. Entonces, como yo quiero eso, yo quiero que se me trate así mismo, en esta cierta circunstancia, es racional que yo me pare y dé el asiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla me dice, X es malo o incorrecto si X no es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás en las mismas circunstancias, ¿sí? Y X es bueno si X es una acción que me gustaría recibir de parte de los demás en las mismas circunstancias, ¿sí? Esto viene de una idea más general y también un poco más antigua,
Es la clásica idea de vamos a duplicar acá porque me estoy quedando sin pizarra. Vamos a duplicar esto. Vamos a borrar acá la pizarra. Ustedes deberían borrar las pizarras de la vida real. Viene de una idea más general, que es la idea de igualdad. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo en que nosotros somos más o menos iguales? Aparte de todas las diferencias que tenemos, ¿ustedes están de acuerdo si alguien les dice que todos los humanos son más o menos iguales? ¿Estarían de acuerdo con esa idea o estarían en desacuerdo con esa idea? No es una pregunta tan complicada. Físicamente, yo creo. ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso? A que no somos igual que los monos, por ejemplo. O Ah, sea, perfecto, los claro. humanos somos todos iguales, así. No ¿Ya? sé. Tenemos una naturaleza común. ¿Ya? Pongámoslo así, naturaleza común. Todos tenemos más o menos el mismo cuerpo, todos tenemos más o menos las mismas necesidades, todos sentimos las cosas también de una manera más o menos igual, ¿sí? Cuando nos da hambre, sentimos una sensación que sabemos o suponemos que también sienten las demás personas, ¿no? O sea, tenemos una naturaleza común. A partir de eso somos iguales, ¿no? Entonces, acá tenemos algo con respecto a la igualdad, una regla muy antigua, ¿sí? Que dice, em, cosas iguales deben ser tratadas de la misma manera. Sería irracional tratar de manera diferente dos cosas que son iguales. Ahora acá tenemos otra premisa del argumento. Ellos somos iguales. Por tanto, debo tratarlo a usted de la manera como me trato a mí mismo. ¿Sí? Más o menos esto sería el corazón de esta otra ley de acá, ¿no? De por qué yo no tengo o por qué nos resulta más o menos a veces ofensivo o injusto tratar a los demás de manera diferente de cómo me trato a mí mismo, ¿no? Porque al parecer estaríamos violando este principio, de que las cosas iguales deben ser tratadas de la misma manera. Si nosotros somos iguales, en algún sentido, tenemos que tratarnos a nosotros de la misma manera como nos tratamos a nosotros mismos. Si no, estaríamos tratando de manera diferente a dos cosas que son iguales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes de una persona que, no sé, cuando está con yeso, digamos, herido? A ver, pongamos una persona que está con yeso en la pierna, ¿no? Este niño gordo de acá. Pongamos que el sujeto, cuando está con yeso, le gusta y exige que se le dé el asiento en todos lados. Pero cuando él está sin yeso, y ve a una persona con yeso que se acerca, digamos, y que le pide el asiento, él no lo da. ¿Qué pensarían ustedes de esta persona? ¿Es una persona justa o es una persona injusta? Injusta. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque cuando él tuvo, a ver, ¿cómo decir? El yeso, ¿Sí? eh, claro, le exigía el asiento, él vio por él mismo, pero ya al ver que ya no lo tiene Ujú. y ver que quizá otra persona puede así tenerlo, o sea, es injusto porque él hizo, no sé explicarme, él hizo a los demás algo que no me sé explicar. ¿Ya? Perfecto, no, pero se entiende la idea, Gabriela. Ahí falta un poquito de explicación, pero se entiende. ¿Almendra Sí, levantó la mano? ¿Almendra? No, que me da rabia el cabrón. Que está haciendo cosas que no le gustaría que le hicieran, po. O sea, Ya, eso. es claro. terrible pollo. Ya, claro. Sí, el niño rata ahí con yeso. Claro, ¿por qué? ¿Por qué nos molesta ese tipo de situaciones? Porque estaríamos violando este principio, que las cosas iguales deben ser tratadas de la misma manera. Si nosotros en las mismas circunstancias no actuamos de la misma manera, eh, inmediatamente empiezan las sospechas de irracionalidad, como que nos está ganando la emoción y el sentimiento más que la razón.
¿no? Porque estamos tratando de manera diferente a cosas que son iguales. Y esto es lo que molestaría tanto de cuando una persona hace algo que no le gustaría que le hicieran de vuelta, ¿sí? Inmediatamente empiezan las sospechas de irracionalidad. Esta persona no está siendo racional, está dejando llevar ahí por lo que siente, se está dejando llevar por su propio placer, por así decirlo. Estaría siendo un hedonista, en términos así muy, muy clásicos, estaría decidiendo las cosas y actuando solamente por su placer personal. Diríamos nosotros también y encontraríamos que la persona es egoísta también, ¿no? Ya pensaríamos lo peor del mundo, ¿no? De esta persona, ¿no? Ahora, la foto obviamente es como un niño inocente, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos que el niño hizo esto, que en realidad estoy inventando yo en este mismo momento, como que nos cae mal su sonrisa, incluso. Como que cae mal eso, ¿no? De tratar de manera diferente a dos cosas que son iguales, o de hacer aquello que no nos gustaría que nos hicieran, ¿no? Ahora podemos jugar con ese criterio muchas cosas, ¿no? Cada acción, diría Kant, o algún otro, ¿no?, que defienda la ética deontológica, en cada acción deberíamos preguntar, ¿me gustaría a mí que me hicieran esto en todos los casos posibles? ¿Sí o no? O la acción que estoy haciendo yo, ¿podría hacerla en todos los casos posibles? ¿Es una acción universalizable o no lo es? Vamos a ver, ¿acaso no es algo? ¿Almendra? Profe, es que uno igual tiene así como empatía por el otro. ¿Qué tiene que ver? Todo, ¿cierto? La empatía. Sí. Claro, mira, hay algunas posiciones que son metaéticas, como el emotivismo, que van a decir que en realidad lo bueno y lo malo en realidad no tienen nada que ver con la razón y que en realidad solamente son sentimientos. ¿Sí? Para las éticas deontológicas es lo contrario. Para las éticas deontológicas, una acción buena es la acción más racional del mundo, es la acción coherente. ¿Sí? Las éticas deontológicas le van a sacar prácticamente todos los sentimientos a las acciones. Una acción buena no es una acción que se hace por sentir algo, sino que es una acción buena porque respeta una regla que es racional. ¿Sí? Entonces, la ética deontológica, con la acción, nosotros nos desechamos de todos nuestros sentimientos. ¿Sí? Para la ética deontológica lo importante es la razón, seguir esta norma. ¿Sí? Si usted tiene sentimientos o no, eso es irrelevante para la acción ética. De hecho, Kant mismo, vamos a poner acá una imagen de Kant, vamos a buscar a Kant. De hecho, Kant mismo decía, supongamos que a usted no le cuesta nada darle el asiento a una señora en la micro. Entonces su acción, claro, es buena, digamos, sigue esta regla, pero no lo hace por la regla. Usted no hace la acción por deber, sino que la hace porque no le cuesta nada. Supongamos un segundo caso de una persona como yo, por ejemplo, que me cuesta dar el asiento en la micro, ¿sí? Que me quiero quedar sentado porque me gusta mirar el paisaje, me gusta ir sentado, soy flojo, ¿sí? Pero aún así, doy el asiento. Ahí Kant me diría, usted hace la acción por deber y no porque sienta o no sienta sentimientos, digamos, ¿sí? Y para Kant, digamos, y para la idea de estas reglas deontológicas, la persona más moral del mundo es la persona a la que le cuesta hacer la acción correcta, pero aún así la hace por el deber de obedecer esta regla, ¿sí? Entonces, en la ética deontológica, el sentimiento se echa a un lado, ¿sí? La acción más buena es la acción que sigue esta norma de manera racional y ojalá, digamos, se suele decir de las éticas kantianas que si te cuesta hacer la acción correcta, mejor, más moral eres tú, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Tenemos ahí un comentario. Almendra. Ah, sí, yo misma. Es que es que la pregunta que había hecho antes, yo no sé si me pondría en todas las posiciones correctas. O sea, así Ujú, pensaría eso en todas las posiciones. Porque claro, ahora que lo estaba pensando, o sea, si yo bien siempre ando diciendo eso o creo porque me nace hacerlo, claro. eh, no sentiría así como tipo de empatía Ujú. por Sí, alguien que asesinó a otro. claro, Así como que no ujú, trataría de ponerme en el lugar de él claro, por eso. claro. Ahí, más que siguiendo una regla,
estaría siguiendo, ¿no? los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy el asiento a la abuela en la micro, porque me nace hacerlo, según Kant, estaría yo haciendo lo correcto, pero no estaría haciendo lo correcto por las razones correctas. La razón correcta no son los sentimientos, la razón correcta es seguir la norma, es hacerlo por deber y no porque te guste, diría Kant, ¿no? De nuevo, si yo le doy el asiento a la señora en la micro, porque me gusta hacerlo, estoy haciendo lo correcto, pero no lo estoy haciendo por las mejores razones. La mejor razón nunca es el sentimiento, la mejor razón es el deber moral de seguir esta regla, diría Kant. Ahora, por supuesto, hay éticas totalmente diferentes. Hay posiciones metaéticas diferentes, ¿sí? Mi cerebro va a explotar, dice Almendra. Igual que el año pasado, parece. Me dijo el mismo comentario. Hay algunas posiciones metaéticas, como la de Hume. Bueno, esta página prácticamente ya la leímos. O sea, la leímos indirectamente porque ya hablamos de esto. Lo de Kant también está acá, ¿no? Hasta lo de Kant, lo que aceptaríamos como ley universal. Y acá estaría la posición de la que estoy hablando, que es más o menos algo que estaba en la base de lo que me decía Almendra, que lo bueno es lo que sentimos como bueno, algo totalmente diferente a la ética deontológica kantiana. Esto sería una posición metaética, porque es una posición sobre la ética, ¿no? Y dice acá, el empirista escocés David Hume sostuvo que el bien es subjetivo. Es moralmente bueno lo que sentimos como bueno y moralmente malo lo que sentimos como malo. Dice acá entonces Hume, sea el caso de una acción reconocidamente viciosa, como el asesinato intencionado, por ejemplo, examínenlo desde todos los puntos de vista posibles, a ver si pueden encontrar esa cuestión de hecho o existencia, a la que llaman vicio. Nunca podrán descubrirlo, ¿sí? O sea, por ejemplo, busquemos acá una imagen de asesinato. Creo que están asesinatos reales, pero busquemos acá asesinato. Acá hay una pintura de asesinato, ¿no? Supongamos que esto es real, que no es un cuadro. Si yo voy desde el punto de vista empírico a ver acá si encuentro algo malo, yo nunca voy a encontrar algo malo acá. Voy a encontrar personas, las personas están compuestas, qué sé yo, de carne, de sangre, de huesos, ¿no? Si voy más abajo, digamos, voy a encontrar moléculas, voy a encontrar átomos, voy a encontrar partículas subatómicas, pero nunca voy a encontrar lo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo malo no es algo físico, sino que nos dice Hume que lo malo es una sensación desagradable que sentimos nosotros, hasta el momento en que dirigen la reflexión a su propio pecho y encuentren ahí un sentimiento de desaprobación. Entonces, al parecer, lo malo no sería algo objetivo externo a mí, sino que lo malo sería algo que está en mi propio pecho, que es un sentimiento de desaprobación. O sea, en realidad, lo bueno y lo malo no son cosas que existen por fuera de mí, sino que más bien son sentimientos que yo tengo con respecto a las cosas. ¿Sí? Es aquí una cuestión de hecho, pero es un objeto del sentimiento y no de la razón. O sea, lo malo es lo que sentimos como malo, lo bueno es lo que sentimos como bueno. Totalmente opuesto, ¿no? A una ética deontológica, ¿no? En donde una acción buena es la acción que sigue esta regla y esta regla es racional, digamos. O sea, para la ética deontológica y para Kant, la ética, digamos, el comportamiento moral en general, derivarían de la razón y no del sentimiento. Para Hume sería lo contrario. Lo bueno y lo malo no serían cosas de la razón, sino que serían cosas de los sentimientos, ¿no? Ahí tenemos posiciones diferentes, ¿no? ¿A cuál le van más? Eso ya es cosa de ustedes. Entonces, hoy nos tocaría hacer esto. No sé si hay algún comentario sobre esas diferentes posiciones. Si quedaron más o menos claras, vamos a ver acá. Ah, almendra que le explotaba el cerebro. Sí, tenemos ahí esas diferentes posiciones, ¿no? No sé si hay algún comentario más, algo que haya quedado más o menos oscuro. Entonces vamos a leer acá la sección sobre cómo formular preguntas éticas. Maldición. Ahora sí. Sobre cómo formular preguntas éticas, ¿ya? Entonces acá aparece una actividad de leer, ¿no? Estos pequeños segmentos que aparecen aquí y de producir preguntas éticas
a partir del paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y acá aparece un dilema con el que van a trabajar ustedes. Entonces, leamos esto. ¿Ya? Almendra, a ver si me puede ayudar Almendra a leer. Almendra, ¿está ahí? Ok, ¿Ya? sí, Está ahí está. Almendra, sí. Léame todo esto desde el título hasta el cuadro ¿Lado azul amarillo? y después sí. Todo esto de acá, todo esto de acá. Ah, todo. Ay, bueno, ya. Las preguntas éticas se refieren a la acción, cuestionan la legitimidad ética de las acciones ni su legalidad. Lee el siguiente dilema planteado en 1967 por la filósofa británica Philippa Foot y analiza los pasos propuestos, preguntas éticas. Acá hay una cosa más o menos importante, ¿no? Que las preguntas éticas tienen relación con las acciones. Siempre nos estamos preguntando sobre las acciones. La ética también se ha conocido en la historia como filosofía práctica, ¿sí? O sea, de lo que se habla son de acciones, ¿sí? Pero también de conceptos, ¿no? Pero acá cuestionamos la legitimidad de las acciones, no los hechos ni su legalidad. O sea, la pregunta, ¿es esta acción legal? Eso no tiene nada que ver con la ética. Eso tiene más bien que ver con la ley, digamos, o con el derecho como disciplina. Pero preguntarse si una acción es legal o no, eso no sería parte de la ética. Tampoco se preguntan sobre los hechos, ¿ya? Porque como vimos nosotros, y como nos decía Hume, si yo busco en el cuerpo de las personas que están metidas en un asesinato, nunca voy a encontrar lo malo, ¿no? Lo malo no está compuesto de átomos. Por tanto, la ética no es una disciplina descriptiva como la ciencia empírica, sino que es una disciplina normativa, ¿sí? Las ciencias empíricas son descriptivas, describen cómo son las cosas. Las ciencias normativas como la ética no describen cómo son las cosas, sino que más bien dicen cómo las cosas deberían ser, ¿sí? Listo. Ahora sí, Almendra sigue leyendo acá el dilema. Ya. Hay 5 pacientes en un hospital cuyas vidas pueden ser salvadas mediante la fabricación de cierto gas, pero esto libera inevitablemente humos letales en la habitación de otro paciente, a quien, por alguna razón, no podemos mover. Claro, ahí tenemos el problema de nuevo, ¿no? Que se parece mucho al dilema del tranvía, ¿sí? Tenemos 5 pacientes en el hospital, están enfermos, y sus vidas pueden ser salvadas por la fabricación de un gas. Pero esto libera humos en la habitación de otro paciente que no se puede mover. ¿Qué hacemos? ¿Fabricamos el medicamento y salvamos a los 5 pacientes? ¿Dejamos morir al otro? Es un dilema parecido al del tranvía, si ustedes se fijan. Debemos decidir entre salvar a uno o salvar a 5. ¿Sí? Si salvamos a los 5, muere uno. Si salvamos a uno, mueren los 5. ¿No? Entonces acá, a partir de este dilema, que se parece mucho al del tranvía, es prácticamente lo mismo, pero con cosas de hospital, nos dicen que tenemos que inventar preguntas éticas, ¿no? Y nos dicen primero paso uno, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? ¿Sí? O sea, tenemos que tomar una decisión entre dos alternativas. Ya mencionamos anteriormente que un dilema es un problema donde tenemos dos opciones y ninguna de las dos nos gusta mucho, ¿sí? Entonces, entre esas dos opciones, nosotros tenemos que decidir cuál tenemos que tomar. Entonces, paso uno, explica cuál decisión es la que debemos tomar. Debemos decidir si producir la muerte de una persona con el fin de salvar la vida de 5, ¿no? Paso 2, plantea una o más preguntas que deberíamos hacernos antes de tomar la decisión. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Si salvar una vida o salvar 5. Entonces la pregunta obvia, ¿estaría bien provocar la muerte de un paciente para evitar la de 5? ¿Seríamos responsables de la muerte del paciente si nuestra intención es salvar a los otros y no matarlo a él? ¿Seríamos responsables de la muerte de los 5 pacientes si no fabricamos el gas porque produciría la muerte del otro? Paso 3, transforma las preguntas específicas, que le planteaste las preguntas abstractas, en preguntas abstractas y generales. ¿A qué se refiere con abstracto y general? Que esto ya no se refiere a situaciones particulares, sino a situaciones generales. Ya no estamos hablando de la vida de estos 5 pacientes con nombre y apellido, sino que estamos hablando de personas en general, ¿no? ¿Ven? Acá ya no se habla de pacientes, sino que se habla de personas en general. Entonces, una pregunta más abstracta y general sería, ¿debemos dar más vida, más valor a la vida de varias personas que a la de una sola? ¿Es más importante nuestro deber de no matar
o nuestro deber de proteger la vida. Acá nos estamos haciendo una pregunta bien abstracta, ¿sí? Acá ya no nos estamos preguntando sobre nada en particular. Estamos hablando del no matar en general o de proteger la vida en general. Si ustedes se fijan, acá ya no estamos hablando ni de personas, ni de pacientes, ni de medicamentos, ni de nada, ¿no? ¿Somos responsables de lo que hacemos sin intención? Acá de nuevo otra pregunta muy general. Paso 4. Analiza si hay supuestos que debieras cuestionar antes de responder a las preguntas. ¿Qué cosa es un supuesto? Un supuesto es algo que se da por hecho, ¿no? Por ejemplo, en un tercero medio me aparecía la pregunta, lo estaba haciendo hacer formular preguntas filosóficas, y los tipos me decían la pregunta, ¿Dios es una persona o es una cosa? Y esa pregunta tiene un supuesto, ¿no? Es el supuesto de que Dios existe, ¿no? Un supuesto es algo que uno ya da por hecho, ¿no? Entonces, al parecer, nosotros en las preguntas anteriores damos por hecho de que el bien y el mal pueden cuantificarse, o damos por hecho de que existe jerarquía entre principios morales. ¿Qué sería mejor, por ejemplo, acá? ¿Es más importante nuestro deber de no matar, nuestro deber de proteger la vida? Esta pregunta ya tiene el supuesto de que existe una jerarquía entre los principios morales, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes a continuación, en este rato que queda, van a leer simplemente el dilema de Heinz y van a seguir el paso uno, 2 y 3 y 4 para formular preguntas éticas, ¿ya? O sea, van a leer este fragmento, el dilema de Heinz, y van a seguir el paso uno, paso 2, paso 3 y paso 4, ¿ya? Eso empiecenlo ahora. Y revisamos nos vamos a las 9:30, a las 9:20 revisamos, les quedan 11 minutos, ¿ya? Vean el dilema de Heinz y sigan el paso uno, paso 2, paso 3 y paso 4, ¿ya? Díganme que sí para saber que me escucharon. Sí, Sí, profe, profe. sí. Sí, Pero perfecto. podría poner Sí, sí. la página. Ya. ¿No tienen su texto ustedes? Como en Eh, físico. sí, pero Se tienen que es que parar a está. buscarlo. Sí, Se tienen que parar a buscarlo, no hay ese frío. Y no quieren salir, claro. no Es quieren que salir está de, detallado. no quieren salir de la cama, me atrevo a decir. No. ¿O no? Bueno, da lo mismo eso. Eh, claro, pero no dependan de esto, porque los pasos salen en la otra página. Pero yo les mandé un link para que lo bajaran en PDF. Déjenme, déjenme buscarlo, que lo tengo, lo subí a Mega, parece. Ya, sí, le saqué pantallazo. Ya, sáquenle pantallazo y yo les voy a mandar el link al chat. Mándense el pantallazo por el grupo de WhatsApp o algo así. Yo voy a ver si inicio sesión acá y les mando el link porque lo tengo en mi cuenta de Mega para que lo bajen. Ahí tienen el texto. Estamos en la página 153. Sale el dilema y 152 salen los pasos. Les quedan 9 minutos. Ya, gracias, profe. Ujú.
Llegamos al tiempo. Eh, ¿Cómo van? ¿Pudieron terminar? ¿O les falta un minuto? Me quedé en el paso 3, al menos yo. ¿Ya? ¿Y los demás? ¿Alcanzaron a terminar? No, profe. Un minuto más, un minuto. Bien. Eh, Completamos lo que alcanzaron a hacer solamente, ¿ya? Para poder hacer el cierre, ¿no? Y todo eso. ¿A alguien le gustaría compartir los primeros pasos de su actividad? Gaspar o Almendra. Está Gabriela también por ahí. Ya, Almendra tiene ahí el micrófono abierto. Estoy con un poco de ruido acá. No Eh, se escucha. ya, perfecto. Déjame poner más fuerte Ahí sí. Vamos entonces con el dilema, ¿no? Se trataba simplemente no... Bueno, ahí Almendra nos va a contar. Vamos con el paso uno. Ah, ¿Cuál es ya. la decisión que tenemos que tomar? O Yo creo explícanos primero mejor de qué se trata el dilema, así como un pequeño resumen. de que una mujer está como de vida o muerte y solamente le puede salvar la vida el experimento que hizo un farmacéutico. ¿Ya? Y el problema es que cobra 10 veces más y el marido de la señora ¿Ya? eh, solamente juntó la mitad. Y ¿Ya? cuando le dijo al loco si es que podía pagarle eso y después cómo es si se la arreglan, el loco le dijo que no. Mm. Entonces después la única opción que le quedó así, que es lo que puse yo, que era como su última opción, fue ¿Ya? ir a robar. Perfecto. Vamos entonces con el paso uno. ¿Cuál es la decisión que debemos tomar? O sea, ¿cuál es el dilema? ¿Cuáles son las dos opciones entre las que debemos nosotros decidir? Por ejemplo, Ah, en el dilema del tranvía, debíamos decidir entre salvar a uno o salvar a cinco. En este dilema de ahora, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Entre qué cosa debemos decidir nosotros? Que entre... si. ah, No, ya, dale, dale, dale. Gaby. No, ya. No, dale, que Que yo soy... sería ¿Ya? que si entrar a robar para salvar la vida de la persona o solamente dejar que muera, ¿no? Claro, perfecto. Eso era más o menos lo que tenía el Mendo también. Sí, 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 pero Sí, me había confundido un poquito. ya, ya. Pero sí, esa es como la respuesta, ¿no? Porque recordemos que un dilema es un problema en donde nosotros tenemos dos alternativas y ninguna de las dos nos gusta mucho, por ciertas razones. Entonces acá, en el primer paso, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Entonces tenemos que tener claro cuáles son las dos posibles opciones que nos ofrece el dilema, ¿no? Y en ese dilema de Heinz, la posición uno es dejar que la esposa muera y la posición 2 robar el medicamento. Tenemos el dilema entre esas dos opciones. Entonces, para hacer el paso uno, tenemos que tener muy claro cuáles son las opciones que nos ofrece el dilema, ¿no? En el dilema del tranvía, las opciones eran bien claras, ¿no? O salvo a uno o salvo a cinco.
O salvo a uno y dejo morir a cinco, o salvo a cinco y dejo morir a uno, ¿no? Esa debería ser la decisión. Y acá, como decía Gabriela, sí, esas son las dos opciones. Vamos con el paso 2. Acá deberíamos plantear una o más preguntas que deberíamos hacernos antes de tomar la decisión, ¿no? Vamos entonces con el paso 2. Antes de decidir si yo dejo morir a la esposa y no robo, o si robo y salvo a la esposa, ¿qué es lo que debería pensar primero? ¿Qué es lo que me debería preguntar antes de tomar una decisión? Si estaría bien entrar a robar el medicamento o no. Perfecto, sí. Está bien robar el medicamento para salvar la vida de la mujer. Ahí estaría más completo, sí. Estaría bien en eso. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre el dilema con el paso 2? ¿Debería yo preguntarme alguna otra cosa? Que si, que si yo, no, no sé. ¿Ya? Podríamos usar de ejemplo esto, ¿no? Es que Yo puse el ejemplo, compararía. ¿Ya? ¿Sería yo responsable del robo si es que es para salvar la vida de una persona? Siguiendo el ejemplo no, que me dan acá. ¿Algo querían decir? Díganme lo que querían decir. no era algo así similar, pero había puesto muerte, por eso después dije, no, que ¿Ya? no sabía si quedaba bien. ¿Ya? Léame la pregunta que hizo. Si no, no se preocupe tanto. Ah, que había puesto así, y estaría bien si, o sea, si yo sería responsable de la muerte si no entrara a robar. Ah, perfecto, bien. Claro. Sí, estaría bien, siguiendo el ejemplo de las que están acá. Ahora viene el paso 3, ¿no? Y le pregunto a todos también, porque sé que llegaron más o menos hasta acá. Transforma las preguntas específicas que planteaste en preguntas abstractas y generales. ¿Qué significa abstracto y general? Que ya no estamos hablando de personas particulares, ya no estamos hablando del médico, ya no estamos hablando del farmacéutico, estamos hablando de conceptos generales que se aplican a todos los casos, ¿sí? O sea, deberíamos acá en este caso dejar de hablar del farmacéutico, de su esposa y del esposo, sino que deberíamos hablar en términos totalmente generales, ¿sí? ¿Qué alcanzaron a hacer de acá? A ver cómo estuvieron las preguntas estas de acá. Acá se empezaba como a complejizar la cosa, ¿no? Vamos a ir, alguien levantó la mano, sentí que tocaron como el timbre. Déjenme, sí, se me quedó como pegado el computador. No, eso fui yo. Ah, ya, Eso hable fui nomás, hable nomás. yo. Ya. Es que yo puse si es que la conciencia estaría tranquila si dejásemos morir a alguien solo por cobrarle mucho. Ya, perfecto. Ahora hay un problema con eso, que la pregunta deja de ser ética, porque ya no se refiere a una acción, ¿no? Estaríamos hablando de la conciencia, si la persona se sentiría tranquila o no. Esa es una pregunta más psicológica que ética, ¿sí? Es una pregunta ya sobre algo que siente la persona. ¿Sentiría mal la persona si hace esto, otro? Esa es una pregunta que pasa ya al terreno de la psicología, ¿no? Ah, sí, capto, capto. ¿Tienen otra? Claro, cualquier pregunta que tenga que ver, por ejemplo, al matar, ¿la persona se siente mal? No, esa pregunta ya sería psicológica, más que ética. Entonces, cambiando, sería ético si la pregunta de la ALME la cambio tipo a, ¿sería responsable de la muerte de una persona por cobrar, no sé, por el medicamento un alto valor, algo así, ¿no? O nada que ver. Sí, sí, esa pregunta ya sería más ética porque me está hablando de responsabilidades morales, digamos, ¿sería esta persona moralmente culpable de la muerte de otra si es que no le vende el medicamento al precio que le están ofreciendo, digamos? Sí, esa pregunta seguiría acá. El ejemplo de esto que aparece acá en el paso 3. ¿Somos responsables de lo que hacemos sin intención? Por ejemplo, si mi intención no es matar a la otra persona, pero tampoco le quiero vender el medicamento a un precio que a mí no me conviene, ¿soy responsable yo de esa muerte o no? Dejamos el asunto hasta ahí. Vamos a seguir dándole, porque esta actividad igual tiene algo de complejidad, sobre todo en el paso 3 y el 4. Si ustedes se fijan, vamos de preguntas súper concretas a preguntas cada vez más abstractas, ¿no? Y siempre es difícil abstraer. Entonces, como tarea para la próxima semana, invitaría a completar este paso 1 a 4 sobre el dilema de Heinz. En este último minuto vamos a hacer entonces el cierre, ¿no? Que nunca nos queda tiempo no para el cierre, estamos en el último minuto. ¿Qué aprendieron hoy?
Profe, entonces esto de todos modos igual se lo enviamos y ya la próxima clase ¿Ya? lo compartimos, así, para No, analizarlo. no tienen que enviar nada, ¿ya? Ah, Para que ya. no se estresen. Vamos a revisar todo siempre en clase. Además que para mí también es pega, digamos, estar abriendo su correo. Revisamos todo en clase. ¿Es más importante el dinero que salvar una vida? Sí, esa es una pregunta súper abstracta, ¿no? Acá ya no nos estamos preguntando de nada en particular, viene ahí Macarena. Díganme para cerrar, ¿qué aprendieron hoy, en el último minuto? Para darle el pase que se vayan. ¿Aprendieron algo nuevo hoy? O nada, digamos, no sirvió de nada. Em, lo último que vimos, a cómo empezar a formular las preguntas éticas y también la diferencia entre, ¿cómo decirlo? Los dos filósofos, o sea, de Kant, en qué manera veía lo bueno y lo malo, y el Ya, otro sujeto. ya, Hume. Ya, sí, el otro sujeto. Perfecto, gracias, Gabriela. Entonces, con eso les doy el pase para que se vayan. Nos pasamos un minuto. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hagan su tarea. ¿Sí? Que Ya, estén Chao, bien. profe. profe, que esté Chao, bien, chao, cuídese. Carmen. Chao, 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 profe. profe. chao.